Bienvenidos a la conferencia número 414 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Estamos aquí después de muchos meses. La verdad es que ha sido una situación complicada que hemos tenido que ir afrontando poco a poco hasta que por fin Javi y yo hemos podido reunirnos de nuevo para dar esta nueva conferencia de noticias. Encantados de poder estar aquí de nuevo con vosotros y viendo que bueno, las cosas siguen igual, podríamos decir que hasta peor. Vemos como toda la guerra está en situaciones globales, vemos como en diferentes lugares del mundo, incluso en el Ártico vamos a ver que está la cosa complicada, así que sin más preámbulos vamos a ello. Y empezamos con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Aquí tenemos los diferentes textos relacionados todos con las profecías del tiempo final, las estamos viviendo ahora mismo. Y aquí tenemos a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Argentina, Bolivia y Chile tienen el 60% del litio y nuestros adversarios en esta región lo están extrayendo. ¿De qué se queja? Se queja de que sus enemigos declarados ya públicamente, China especialmente, pues están extrayendo toda una serie de recursos de estos países que son claves para esta transformación ecológica que el mundo está viviendo. Sí, pensemos que esa mujer pertenece al ejército de Estados Unidos. Chile y Estados Unidos realizarán ejercicios militares en la frontera con Argentina y el Triángulo del Litio. Aquí vemos en la ilustración el triángulo geográfico que incluye todas las zonas donde están las fuentes de litio más importantes del mundo. Sí, cuando hay recursos naturales valiosos requeridos, sabemos que también es un punto rojo, como está ahí marcado, y susceptible de haber conflicto. Tambores de guerra en el Cáucaso. Azerbaiyán, que ha exhibido con éxito su nervio militar en el conflicto con Armenia en el 2020 y ahora en la reciente intervención llevada a cabo, desea obligar a los armenios a ceder el territorio. Esto es una zona que está en contacto con Rusia, también es una zona que está más al norte de Ucrania y donde ambos países han tenido pues, colaboraciones con los dos bloques. Y ahora parece ser como que Azerbaiyán tira más hacia Rusia y eso pues hay una zona en conflicto que es Nagorno-Karabaj. Y eso puede ser también un punto caliente que se puede sumar a los que ya tenemos, ¿no? Sí, región de mucho gasoducto. La huella de China sigue creciendo en América Latina, lo que hemos dicho antes, ¿no? Como Estados Unidos se quejaba por algo. Aquí tenemos el artículo completo, por si alguien lo quiere repasar. Y vamos ya directamente a Aurora. Hamas, Hezbollah, ISIS y Polisario son la misma cosa. Hace pocos días el Frente Polisario reivindicó el bombardeo de la ciudad de Smara, matando e hiriendo civiles. Sí, conflicto en el Sáhara. Polisario, aquí la parte al lado de Marruecos, en disputa ese lugar que más que pertenecía, quizás es como que estaba bajo la protección de España. España se lo da a Marruecos, Argelia metido en el medio y ese Frente Polisario siempre defendiendo la independencia de ese territorio. Y Marruecos, un gran aliado de la OTAN. Con esa vil acción cumplen la promesa de altos dirigentes del Polisario de atentar contra ciudades marroquíes, hecho que debe ser condenado internacionalmente y aceptada la respuesta marroquí en toda su dimensión. Acabamos de ver con horror la matanza de miles de civiles israelíes por parte de los terroristas de Hamas y que actuaron con mucha crueldad y monstruosidad. Misma actitud tuvieron el Estado Islámico, ISIS o Daesh y Hezbollah, una brutalidad sin límites contra la población indefensa. Hechos que por el bien de la humanidad jamás deben olvidarse.
De este accionar y envalentonado por los crímenes de Hamás, se contagió el Polisario, que pensó que es la oportunidad de llamar la atención en un conflicto ficticio creado por Argelia. Y sus barbaridades siempre la hacen en la cercanía de la adopción de resoluciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara, como si su actitud infantil y a la vez brutal vaya a intimidar a los países miembros del Consejo. Justo el 30 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2703, que respalda el plan de autonomía ofrecida por Marruecos al Sáhara marroquí, el descarte del referendo, la responsabilidad de Argelia en el conflicto artificial, la realización de un censo a la población del Tinduf, sobre el que se oponen Argelia y el Polisario, la ampliación del mandato de los cascos azules, MINURSO, para garantizar el alto el fuego y cuya labor entorpece el Polisario. La resolución fue, sin duda, un espaldarazo a Marruecos. De otro lado, hay que recordar que, de acuerdo a operativos de desmantelamiento de células terroristas en el Sahel, zona semidesértica de colinas de arenisca o dunas que se encuentra al sur del Sáhara, se probaron las vinculaciones del Polisario con las organizaciones terroristas antes mencionadas. El accionar terrorista del Polisario tampoco es una novedad, porque ya había cometido crímenes contra cientos de españoles, en especial marineros canarios, que fueron secuestrados y asesinados décadas atrás. Aún hay juicios en España contra activistas, propaganda yihadista y dirigentes del Polisario por actos de terrorismo. La comunidad internacional debe estar advertida y preocupada igualmente por la población secuestrada de Tinduf, en Argelia, porque, por un lado, son caldo de cultivo de nuevas células terroristas, de reclutamiento terrorista y, asimismo, que sirva al Polisario y a Argelia como carne de cañón frente a un eventual conflicto con Marruecos. Aquí vemos cómo se está generalizando el tema terrorista en todas las partes del Mediterráneo, ¿no? Sí, y ver... Digamos, en esta zona también hay, como siempre, tema de recursos naturales, fosfatos, esto y lo otro. Marruecos siempre ha pretendido que esa zona es suya, todos los organismos internacionales siempre se lo han negado, pero bueno, ahora España se lo ha cedido por completo y Marruecos está del lado de la OTAN. Y aquí vemos el artículo claramente muy tendencioso a favor de pro-OTAN, vamos a decirlo muy claro, con Israel, y poniendo a todos estos grupos, sean o no, pero ya vamos viendo que en todos lados hay unos buenos y unos malos. Unos tirarán para un lado, otros para el otro, pero la grieta, la división está ya en el mundo entero. O estás de un lado o estás del otro. No, y se está repitiendo el contexto del 2001, ¿no? Como Israel dijo que este era su 11S y parece ser como que se está volviendo atrás la memoria en el tiempo y se están repitiendo los mismos factores, pero ahora cada vez más global, ¿no? Sí, sí. Lavrov, los anglosajones llevan a Oriente Medio al borde de una gran guerra. Vemos de nuevo a Lavrov hablando con cierta serenidad y bueno, y tocando a veces el punto correcto, ¿no? Arzobispo en Irak teme que la guerra en Tierra Santa se extienda a toda la región. Ese es el temor de muchos. La vuelta a la mili retumba en Europa. Aquí tenemos otra vez lugares donde el servicio militar ya no es obligatorio, pues se huelen ya que ya muchos jóvenes tengan que empezar a prepararse para eventuales llamados al frente. Sí, hoy en Europa y mañana ¿qué? Porque ya vemos que hay muchos lugares también de Latinoamérica que ya se ha quitado hace añares, casi en la misma, por ejemplo en Argentina, prácticamente al mismo tiempo que aquí en España, el servicio militar obligatorio. Bueno, hoy en Europa, mañana en esos países podrá pasar lo mismo. Serán llamados a filas los jóvenes de muchísimos países que hoy ya uno cree que es un tema superado, pues lamentablemente así va a ser. Financial Times: Rusia y China abren un nuevo frente antioccidental en el Ártico. Pekín y Moscú están colaborando en la creación de la nueva ruta de la seda en el marco de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que busca estimular el flujo del comercio y las inversiones a nivel global. Sí, pensemos que la franja y la ruta, una es por tierra, la otra es por mar, y bueno, abriendo más canales, más rutas de comercio.
La creciente presencia de Rusia y China en el Ártico está causando preocupación en Occidente, escribe Cristina Spohr, profesora de Historia Internacional en la Escuela de Economía de Londres, en su artículo para The Financial Times. Así señala que, a pesar de que Rusia se encuentra flanqueada al oeste, norte y este por la OTAN, el país afirma su preeminencia geoestratégica en el Ártico, combinando su inmensa fuerza militar con el control de la creciente actividad comercial en la ruta marítima del norte. Al mismo tiempo, China ha invertido unos 90.000 millones de dólares en proyectos rusos de extracción de minerales y combustibles fósiles en el Ártico, desempeñando así un papel cada vez mayor en la región, según la autora. Pekín, que tiene sus propias ambiciones árticas, está colaborando con Moscú para crear una nueva ruta de la seda en el marco de la iniciativa de la Franja y la ruta de Xi Jinping. Esta vía busca estimular el flujo de comercio e inversiones a nivel global, mediante la creación de 2 trayectos comerciales, uno marítimo y otro terrestre, que unirán al gigante asiático con Europa, África y Latinoamérica. Recordemos cómo esto ya lleva tiempo fraguándose con el tema del calentamiento global, del deshielo del polo, y ya llevan años intentando hacerse suyas estas zonas y preveyendo un mayor comercio y más rápido por la zona del norte. Por eso también China necesita tanto a Rusia, porque ¿quién está ahí? Rusia. China no tiene salida a esa zona, es la que está al norte, es Rusia. Pero es todo tema de ruta y franja de la seda, el plan chino. Rusia obviamente es su gran aliado, es el aliado perfecto para China y son, digamos, una dupla, un matrimonio con un poder militar, de población, económico, industrial enorme. En marzo, Rusia y China acordaron crear una organización coordinadora conjunta para mantener el flujo de carga a lo largo de la ruta marítima del norte, destaca. Además, el Servicio de Guardia de Frontera ruso y la Guardia Costera china firmaron un acuerdo marítimo bilateral en el Ártico, como resultado del cual China se unió oficialmente a los acuerdos de seguridad en la región. La autora señala que geográficamente Rusia tiene las riendas del poder, mientras que el gigante asiático controla los flujos financieros. La corporación nuclear estatal rusa, Rosatom, proporciona a los barcos extranjeros permisos para viajar a lo largo de la ruta marítima del norte, así como asistencia en la construcción de rompehielos nucleares, convirtiendo a Rusia en el administrador de sus puertos en el Ártico. Por otro lado, Torkmoil, una empresa china de transporte y logística, y su filial más reciente, New Shipping Line, prestan servicios al transporte costero chino-ruso en el Ártico. Vemos como la colaboración es muy estrecha, por tierra y por mar. Según el artículo, las aguas del norte probablemente constituyan un entorno marítimo en disputa, comercial, política y militar, y por consiguiente la presencia de China y Rusia en el mar Báltico enciende las alarmas de los aliados en la OTAN. Debemos prepararnos para el hecho de que el conflicto puede presentarse en cualquier momento y en cualquier zona, incluido el Ártico. Cita al medio la declaración del almirante de la OTAN, Rob Bauer, realizada el 21 de octubre. ¿Teníamos conflictos en todo el mundo? Pues mira, teníamos el Ártico también. Borrell reconoce que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo. Bueno, esto era una cosa que se veía venir. En el marco del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos, que se celebró este sábado en Málaga, España, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, admitió en su discurso que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo. Problemas no faltan. Este fin de año supone al menos una doble prueba para Europa. Primero en Ucrania, donde la perspectiva de la victoria sobre Rusia no es inmediata, declaró Borrell, en referencia a los desafíos de la política exterior comunitaria. Según admitió el alto diplomático, es probable que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania disminuya. Tenemos que estar dispuestos política y materialmente a ayudar a Ucrania, a seguirla ayudando e incluso a tomar el relevo, destacó. En cuanto al segundo reto para Europa, el de la crítica situación que vive Oriente Medio, Borrell dijo que es la consecuencia de un fallo político y moral de la comunidad internacional. Aquí tenemos un par de cosas, ¿no? Primero, ver cómo ya están reconociendo que esto
va tirando a imposible, y cómo ya Estados Unidos ya temen que deje de ayudar pero parece ser que ellos pretenden seguir ayudando por su cuenta, lo cual va a empobrecer mucho más a Europa de lo que está. Y luego el hecho de que, bueno, una el tema de la política y la moral en la comunidad internacional, como siendo aquí un portavoz del Papa, muy claro, ¿no? Y aquí vemos que lo que, bueno, para gran parte de la gente, el que siquiera pensaba un poquito, ya se sabía desde el primer día que era imposible que Ucrania pueda vencer a Rusia. Parece que ellos ahora recién se enteran, y digo parece, y el plan de que sabemos de hace tanto tiempo de hundir a Europa. De hundir a Europa realmente, y plan de recatolización de Europa. La aviación rusa ataca objetivos terroristas en Siria. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia llevaron a cabo el 11 de noviembre ataques aéreos en la provincia siria de Idlib contra las instalaciones de grupos armados ilegales implicados en el bombardeo de posiciones de las fuerzas gubernamentales, declaró el jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Enemigas en la República Árabe Siria. Contraalmirante Vadim Kulit, informa TASS. Se han destruido escondites clandestinos y campos de entrenamiento del grupo terrorista Jabhat al-Nusra. 34 militares fueron eliminados y más de 60 resultaron heridos, declaró. Kulit también señaló que en las últimas 24 horas se registraron 7 bombardeos a las posiciones de las fuerzas gubernamentales sirias por parte de grupos terroristas. Al menos 8 milicianos proiraníes muertos por bombardeos de Estados Unidos en Siria, según una ONG. Vemos aquí como por un lado Rusia está bombardeando Siria, pero también tenemos a Estados Unidos bombardeando Siria. ¿No? Unos parece que van en contra del terrorismo, que se supone que va en contra del gobierno de Al-Assad, otros van en contra del gobierno de Al-Assad. Es una historia aquí de bombardeos que al final, pues, Siria queda como queda, ¿no? Y aquí vemos cómo estas dos potencias se tocan en Siria. Ya sabemos que en esa famosa, digamos, primavera árabe, que de primavera tuvo muy poco, fue un invierno y un gran invierno, ¿qué pasó? Pues Siria aguantó. Pero Siria aguantó también con el apoyo grande de Rusia. Y ha ido, bueno, venciendo a todos estos grupos, digamos, islamistas, y Estados Unidos, la OTAN, metido ahí. Vemos que es un lugar donde Estados Unidos y Rusia se están tocando las narices. No, es caliente, ahí puede cualquier fallo, cualquier tontería y Exacto. Tenemos la guerra ya materializada. El Pentágono aseguró que las acciones tuvieron como objetivo un centro de entrenamiento y una casa segura cerca de las ciudades de Al-Bukamal y Al-Mayadin, y agregó que pretenden ser un mensaje para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, ¿no? Es una especie de amenaza global. Tenemos el resto del artículo. Y ahora vamos a Polonia, más cerca otra vez de Rusia. Dice, Polonia despliega un nuevo batallón de tanques cerca de la frontera con Bielorrusia. Recordemos que esto ya lleva mucho tiempo coleando, el tema de Polonia y Bielorrusia, o Bielorrusia con Rusia, en el tema de colaboración, y que, bueno, se está poniendo caliente en una zona ya, creo que es más al norte de la zona de Ucrania. Sí, pero el tema de Polonia es crucial. Por un lado, en toda la cuestión que tiene que ver con la parte católica, pero también el tema geográfico. Polonia está ahí tocando con Ucrania, muy cerca de Rusia. Fue el origen de la Segunda Guerra Mundial y está ahí como un punto también crucial en todo este conflicto. Su situación es clave también. Eslovaquia avisa a la OTAN que no enviará más armas a Ucrania. Durante la campaña, Fico había prometido en más de una ocasión detener los envíos de armas a Kiev y revisar los acuerdos que le permiten a Estados Unidos usar bases en su país. Además, durante un acto de campaña, describió el conflicto ucraniano como una matanza inútil, que está vaciando los almacenes militares para obligar a los países a comprar más armas estadounidenses. Fijémonos en el comentario, ¿no? Habíamos hablado en otras ocasiones como Estados Unidos había conseguido que Europa le comprara el crudo, y ahora vemos cómo va a conseguir que Europa además le compre las armas. Sí, es un gobierno nuevo que ya venía en la campaña diciendo que no iban a apoyar esto, ha logrado salir vencedor
Y son de estos, bueno, estos países, estas naciones que lo que es la Comisión Europea tiene ahí un problema. Víctor Orbán en Hungría, ahora Fico aquí, a ver cómo lo llevan, a ver cómo hacen, porque la Comisión Europea está decididamente a los pies de la OTAN, siguiendo en su apoyo incondicional a Ucrania o en su apoyo incondicional a la OTAN en contra de Rusia. Vamos a ver qué pasa con estas naciones que no quieren seguir en esta línea. Estados Unidos aboga por la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, pero seguirá armando a la isla. Vamos, esa es la filosofía típica de Estados Unidos, siempre funciona igual, ¿no? Sí, estamos por la paz, pero seguimos haciendo la guerra. Te armo por si acaso, ¿no? Putin felicita a Milei por su victoria en las presidenciales en Argentina. Sí, recordemos que mañana se tenía que hacer efectiva la entrada no solo a Argentina, sino de algunos otros países, pero a los BRICS, pero Milei ya ha dicho no. Veíamos esas noticias de China cada vez ganando más territorio en América Latina, bueno, lo importante que era para el poder, digamos, anglosajón, lo que es Londres, Wall Street, la City, Wall Street, Milei, para romper eso, porque, claro, si ya Brasil ya es BRICS, ya tienen países como Venezuela, como Bolivia, pero si ya el otro grande, digamos, de Sudamérica, que es Argentina, ya también iba a los BRICS, era un problemón muy grande para Estados Unidos, pero han logrado meter a Milei y han, bueno, estabilizado la balanza, si se quiere. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acuerdan ejercicios conjuntos en respuesta al lanzamiento del satélite norcoreano. Ahora vamos a empezar a ver toda una serie de noticias que van a ser un tira y afloja entre el gobierno de Corea del Norte y Corea del Sur. Pakistán solicitó la membresía al BRICS y aspira a unirse en 2024. Pakistán, recordemos, un país nuclear. Finlandia cerrará todos los cruces fronterizos con Rusia, excepto uno. Recordemos Finlandia, el norte de Europa, también en posición al respecto de Rusia. Sí, Finlandia era uno de los modelos de nación a nivel mundial, pero ha decidido entrar en la OTAN y, bueno, así va a ir. Pyongyang responde a Seúl lanzando un misil y suspendiendo el pacto militar bilateral. Tenemos otra reacción del norte respecto al sur. La inteligencia alemana advierte sobre el peligro de un posible ataque islamista. Aquí nos ponemos, bueno, en situación porque es lo que toda Europa tiene miedo de que pase a raíz de todo lo que está pasando en Israel con Hamas, ¿no? Sí, siempre hay que recordar que al final todo este terrorismo islámico siempre ha sido originado, financiado y manejado por Occidente. Y Alemania es Occidente, Alemania es OTAN. Es verdad que es un país ocupado, es un país que perdió la guerra y por lo cual tiene que seguir las directrices de Estados Unidos. Pero vemos cómo la OTAN utiliza este brazo que es el terrorismo islámico para generar problemas, para invadir, para sus propios intereses. Y si los problemas y los ataques los tiene que hacer dentro de sus fronteras, de lo que es la OTAN, pues los hace. Y si no, hace poco estuvimos ahí en la zona cero, en Nueva York, Torres Gemelas. Exacto, o sea, que si ellos hablan de esto es que es como su propia profecía, ¿no? Ellos mismos saben cuándo se va a cumplir. En un comunicado, Haldenbank afirmó que ven llamados en los espectros yihadistas para llevar a cabo ataques y para que Al-Qaeda y el Estado Islámico se sumen al conflicto en Oriente Medio. Tenemos el resto de la noticia. Y más de Corea del Norte. Dice que nunca se sentarán a dialogar con Washington, que es lo mismo que decir con Corea del Sur y Occidente. España se autoexcluye de un acuerdo para potenciar la energía nuclear que sí firman destacados países en la cumbre del clima. Y otra vez España pues poniéndose en una situación en la que tendrá que comprar energía, comprarla más cara y bueno, siempre dando esos palos de ciego a nivel energético. Sí, lo de España es como lo de Europa, suicidándose. Tenía grandes plantas nucleares de energía, las ha ido cerrando el gas, también el problema con Argelia, el gasoducto, y se ha ido tirando piedras a su propio tejado, igual que Europa. Varios muertos y decenas de heridos en un ataque terrorista contra un autobús en Pakistán. Que tenemos 9 personas murieron, 25 resultaron heridas.
La guerra entre las dos Coreas es cuestión de tiempo, advierten desde Corea del Norte. Otra vez vemos cómo el conflicto se está calentando y calentando. Sí, aunque Corea del Norte siempre tiene este tipo de retórica y discurso, es verdad que ha subido el tono en gran manera. China, la independencia de Taipei es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán. Vemos como si hay independencia, hay guerra. Corea del Sur amenaza con un golpe letal al corazón y a la cabeza de Corea del Norte en caso de provocaciones. Bueno, siempre hemos oído hablar y, digamos, que gritar más a Corea del Norte, pero aquí vemos como Corea del Sur aquí está sacando pecho ya y haciendo amenazas directas, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo haría Corea del Sur? Porque Corea del Norte sí tiene armas nucleares. ¿Corea del Sur las tiene? No. Pues tendría que ser Estados Unidos. Claro. El Senado de Estados Unidos aprueba un presupuesto militar con monto récord de 886.000 millones de dólares. El documento, de unas 3.100 páginas, contempla erogaciones como la compra de buques, municiones y aviones, así como ayuda militar a Ucrania y medidas encaminadas a contrarrestar la influencia de China en el Pacífico. Vemos cómo ya personaliza el nombre de sus enemigos. Rusia prohíbe Caballeros de Colón, Cáritas e Iglesia Greco-Católica en zona ocupada de Ucrania. Aquí vemos la noticia. Recordemos que aquí lo que han hecho ha sido acusar a estas tres organizaciones de terrorismo, de espionaje, de ir en contra del gobierno ruso, que es las típicas acusaciones del gobierno ruso. Pero vamos a leer una nota que nos va a dar a entender muchas cosas. En particular, prohibieron las actividades de la comunidad extranjera Orden de los Caballeros de Colón, que según las autoridades de ocupación está vinculada a los servicios especiales de Estados Unidos y el Vaticano. Es una acusación muy interesante. Sí, pensemos que los Caballeros de Colón funcionan de alguna manera tipo la orden jesuita, tienen un juramento muy similar y tienen un gran peso en la política y en gran manera en la política de Estados Unidos, metidos en las inteligencias y en todo tipo. Es decir, los rusos saben lo que hay, es los lugares ocupados, las zonas prorrusas de Ucrania, ya están, digamos, echando para afuera todo lo que tenga que ver con Occidente o con las cuestiones de poder, en este caso del Vaticano, pero ellos saben también que están enfrentados al Vaticano, por supuesto. Y fijémonos a quién pone también en el mismo saco, ¿no? De asimismo se prohibieron las actividades de varias organizaciones caritativas como Cáritas, entre ellas Cáritas Canadá, Cáritas Estados Unidos, Cáritas Polska, que es Polonia, Cáritas República Checa, Cáritas Donetsk y Cáritas Melitopol. Sí, aquí hay que recordar, esto ya se comentó en el tema también de las causas por las cuales empezó esta guerra. La enemistad entre Rusia con el Vaticano es ancestral, llevan muchos siglos de vuelvo a repetir, de una gran enemistad, separados y no queriendo saber nada el uno con el otro. Parecía que todo estaba confluyendo como según al Vaticano le gustaba y quería. El patriarcado de Moscú se giró, se volvió a girar y volvió a su posición de siempre y comenzó la guerra. El Consejo Europeo decide abrir negociaciones en adhesión a la Unión Europea con Ucrania y Moldavia. Bueno, aquí vemos otra vez cómo Europa sigue hundiéndose por voluntad propia. Empezar a traer a países que solo les van a acarrear tremendos gastos, problemas y además el riesgo al tema del conflicto militar, porque son países de la esfera rusa. Y es un primer paso, adherirlos a la Unión Europea para prácticamente, de una manera, aunque sea oficial o no, casi adherirlos a la OTAN. Llega el segundo destructor de misiles guiados de Estados Unidos al mar Mediterráneo esta semana. Y dice, ¿y qué problema hay aquí en el mar Mediterráneo? Bueno, parece que el problema está por todos lados. Dice, la presencia del Delbert de Black demuestra nuestro compromiso, flexibilidad y capacidad de operar en toda la región, indicó el organismo. Este lunes, la sexta flota de Estados Unidos informó que el destructor USS Laboon también llegó al mar Mediterráneo tras atravesar por el estrecho de Gibraltar. Y uno dice, ¿y qué problema hay aquí en el mar Mediterráneo? Bueno, si uno cruza todo el mar Mediterráneo, llega a Israel. Nuevo acuerdo entre dos países asiáticos para contrarrestar
el poderío de China. ¿Y quiénes son estos dos países? Dice, Japón y Malasia firmaron este sábado un acuerdo de asistencia en seguridad que incluye una subvención de 400 millones de yenes, unos 2,8 millones de dólares, para impulsar la defensa marítima de Kuala Lumpur, en medio del creciente poderío chino en la región Asia-Pacífico. Kuala Lumpur, ya sabemos, la capital de Malasia. ¿Y quién más? Japón, otro país que perdió la Segunda Guerra Mundial, así que es un país ocupado y también bajo la directiva de Estados Unidos. Y algunos tienen que ser carne de cañón en este conflicto que se avecina con China. Y la parte de Japón realmente no me gustaría estar ahí. Seguimos viendo la conclusión del artículo. Y vamos a otra noticia de RT. Estados Unidos ordena mantener sus portaaviones en el Mediterráneo ante la escalada en Medio Oriente. Aquí vemos por qué en el Mediterráneo. Porque el Mediterráneo llega hacia Medio Oriente. Y es el punto caliente hoy. Hoy tenemos el canal de Suez, que está siendo también un tema de conflicto, ¿no? Con el tema del Mar Rojo, que como no llegan tampoco las mercancías, pues es un lugar que ellos tienen también que asegurar, y supongo que se están preparando para lo que pueda pasar también en esa zona, ¿no? Es un tema guerra y un tema económico a nivel de comercio también, ¿no? Estados Unidos venía diciendo que puede abrir varios frentes a la vez. Bueno, ahora veremos si es que puede hacerlo, pero parece que sí. Pekín, el intento de la OTAN de avanzar hacia Asia-Pacífico podría provocar una confrontación de bloques en la región. Es indudable, esta es otra noticia, por supuesto, de RT, pero ya vemos cómo esto viene desde hace tiempo, desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial, la formación de esta OTAN y ir expandiéndose cada vez más hacia el este, hacia Oriente y además evitar esa unión euroasiática de todas las maneras posibles. China revela tecnología secreta para entrenar a sus tropas en combates en la órbita terrestre. Esto parece un poco aquella famosa guerra de las galaxias de la época de Ronald Reagan, esa guerra ya en las cuestiones más arriba, más en la atmósfera, más en el espacio. Y si es lo que revelan, ¿qué es lo que no revelan? Aquí vemos, lo que se viene, lo que será ese Armagedón. Creo que no hay película todavía que pueda plasmar, y eso que películas así con efectos especiales impresionantes ha habido y hay muchas, pero lo que va a ser ese Armagedón en su conclusión final, esa sexta plaga, inimaginable. No, y dice que el concepto de la guerra es completamente diferente, las distancias, todo el tema de geolocalización, todo es completamente diferente, y claro, se están entrenando para ello. Claro, el primero que domine esto también, pues también dominará el tema de la guerra, ¿no? Sí. Pyongyang advierte sobre una respuesta nuclear preventiva y mortal. Bueno, es lo que veníamos hablando. Es verdad que el discurso de Pyongyang, de Corea del Norte, siempre ha sido pero va escalando el tono cada vez más fuerte y sabemos que al final acabará como acabará. No, y hemos visto antes como Corea del Sur ha hecho también subidas de tono, que antes no teníamos las subidas de tono tan de los dos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Antes era el norte y el sur como que callaba y tal, pero ahora el sur también, con Estados Unidos respaldándole, pues empieza a levantar el tono también, y esto es lo que más preocupa, ¿no? Esto es una declaración abierta de confrontación nuclear para hacer del uso de armas nucleares contra la República Popular Democrática de Corea del Norte un hecho consumado en caso de emergencia, destaca el comunicado, calificando de una peligrosa conspiración para una guerra nuclear la llegada de un submarino de propulsión nuclear estadounidense de ataque de la clase Virginia, el USS Missouri, a Corea del Sur. Vemos cómo Estados Unidos primero se encargó de armar a Ucrania, ahora tenemos guerra, se está ocupando, aunque dice que quiere la paz, de armar a Taiwán, también a Corea del Sur. Lo de Israel lleva ya décadas y al final Ucrania es la clave. Terminará habiendo conflicto en todos estos lugares. Tarde o temprano habrá conflicto generalizado. Corea del Norte dice nunca pasará por alto las acciones provocativas de Estados Unidos, que vuelve a desplegar medios nucleares estratégicos en la península de Corea, yendo en contra de la aspiración y deseo de la comunidad regional e internacional de la distensión,
paz y estabilidad. Señala, manifestando que las Fuerzas Armadas de Pyongyang neutralizarán completamente el intento de Estados Unidos y las fuerzas de sus vasallos de encender una guerra nuclear en la península de Corea y defenderá su soberanía e integridad territorial. Bueno, Corea del Norte es una nación que sabe que lo suyo es matar o morir y está dispuesto a matar si tiene que morir, pero no está solo, obviamente que es aliado de China y Rusia. Corea del Norte lanza un segundo misil balístico en pocas horas. Ya vemos, estas son pruebas de misiles que pueden albergar armas nucleares. Dice, al elevar nuestro estado de alerta, nuestros militares mantienen una postura de plena disposición a través de compartir estrechamente los datos sobre el misil balístico norcoreano con Estados Unidos y Japón, reza un comunicado al respecto. Entre tanto, el gobierno japonés ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional en respuesta a este lanzamiento, recoge AP. Además, desde el Ministerio de Defensa de Japón señalaron que la duración de vuelo del misil fue de unos 73 minutos, mientras que recorrió unos 1000 kilómetros. Agregaron que dependiendo del peso de la ojiva, es decir, las ojivas nucleares, el misil es capaz de recorrer más de 15.000 kilómetros, alcanzando el territorio estadounidense. Vemos que, y obviamente sabemos que todos estos países tienen sus misiles listos, que solo es apretar un botón y están apuntando a distintas ciudades, sea de esta parte a Estados Unidos y de Estados Unidos a estos lugares. Europa, Estados Unidos, prácticamente ya todas las ciudades y las más importantes de la Tierra, de Asia, de Occidente y del otro bloque, tienen, por así decir, una espada sobre sus cabezas. Esta es la realidad en la que estamos viviendo. Giorgia Meloni de Italia, el Islam y Europa tienen un problema de compatibilidad. Bueno, Giorgia Meloni, que va con ese discurso que un poco en un pie aquí, un pie allá, es una especie de disidencia controlada, pero bueno, tiene que ser un poco fiel a su electorado también y especialmente para lo que ha sido su vida, para este conflicto con los inmigrantes, con el Islam. Pero recordemos que ella pertenece también a esos grupos de Soros y compañía, así que no está tan del otro lado como muchos creen o quieren creer. Eslovaquia vetará la adhesión de Ucrania a la OTAN porque sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Claro, esto es como pensar si un país como México entraba en lo que era el Pacto de Varsovia, aquel bloque de la esfera de la Unión Soviética. Claro, Ucrania era una parte de la Unión Soviética, ahora meterla en la OTAN, pues prácticamente sería lo que este hombre está diciendo. Por eso Eslovaquia se está plantando cara. Aquí vemos el artículo. Dice, anteriormente el jefe de gobierno eslovaco declaró que los países occidentales están utilizando a Ucrania para debilitar a Rusia. Ucrania solo está siendo utilizada con fines geopolíticos para debilitar a Rusia, por supuesto, y la están sacrificando en gran manera. ¿Cuántos ucranianos, solo ucranianos han muerto? Y no hablamos de los heridos, se habla de 500.000, es impresionante, más todos los heridos. Es una generación devastada, es un país devastado. Dice, en el sentido económico e internacional, afirmó, en nombre de estos objetivos geopolíticos me temo que Occidente luchará contra Rusia hasta el último soldado ucraniano, agregó. Bueno, esto hasta de parte de Estados Unidos se ha dicho. Hasta la muerte del último ucraniano. Y lo están cumpliendo. Bueno, esto es una noticia impresionante. Protestas masivas en Yemen contra la coalición internacional de protección de buques israelíes. Dice, manifestaciones multitudinarias se llevaron a cabo este viernes en la ciudad yemení de Sadá y la provincia homónima contra la organización de una coalición internacional para la protección de los buques israelíes. Sabemos cómo Estados Unidos y los suyos han hecho una coalición para proteger, digamos, el comercio, aunque no es de todos los buques, estaban actuando solamente sobre los buques israelíes o los que eran en ayuda a Israel. Pero ya hay toda una coalición de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Solo es para eso o hay más? Yemen, aliado de Irán.
En las marchas realizadas bajo el lema "Sin miedo a la coalición", con la presencia de autoridades locales, los participantes corearon consignas de rechazo hacia los judíos y cristianos. Estados Unidos e Israel, informan medios locales. Durante las protestas en la provincia controlada por los insurgentes hutíes se mostraron pancartas en apoyo a los palestinos. Claro, pensemos que también Yemen está en medio de un conflicto interno. Los participantes reiteraron la determinación del pueblo yemení ante todos los posibles escenarios, incluido un enfrentamiento directo con tropas estadounidenses e israelíes. Asimismo, durante las manifestaciones se expresó un llamado de los mujahidines yemeníes a los países colindantes con Palestina para que abran las fronteras y les permitan el paso para unirse a otros combatientes leales al pueblo gazatí, con el fin de luchar contra las fuerzas de Israel. Y pensemos que esto tiene mucho que ver de manera pues muy directa y muy concreta con las profecías de Daniel 11, versículos finales, donde se menciona a Etiopía, que es la antigua Etiopía, que en esos momentos era Etiopía y que ahora pues parte de esa Etiopía es Yemen, ¿no? Y bueno, esto lo mostramos ya en su momento y está viendo como el Yemen está tomando pues un papel realmente determinante como enemigo de ese rey del norte. Sí, fue uno de los países que luego del 2001, de ese cumplimiento profético, junto con Irak y otros, empezaron a haber conflicto. Pero lo de Yemen ha sido como más duro, es una guerra que continúa durante mucho tiempo y está cada vez siendo, bueno, un lugar duro, un hueso duro de roer para Occidente. ¿Qué pasará ahí? Pues ya lo imaginamos. Vamos a seguir leyendo. En la declaración se advierte a los países que están siendo alentados a unirse a la coalición protectora de los barcos israelíes que cualquier acción tomada contra el pueblo yemení no quedará sin respuesta y que la expansión de la coalición ampliaría los objetivos de las Fuerzas Armadas de Yemen. Entre otros puntos, se denunció también el supuesto estado de sumisión de las naciones islámicas que ignoran los crímenes cometidos por Tel Aviv contra el pueblo palestino. Esto es algo. Hay naciones islámicas que están hasta cierto punto bastante aliadas con Israel, pero ¿hasta cuándo podrán mantener esto? Cuando se está, digámoslo claramente, se está masacrando una población musulmana. Ya llevan más de 20.000 muertos y muchísimos mujeres y niños. Además, los participantes reafirmaron su boicot económico a las mercancías estadounidenses e israelíes y de las compañías que respaldan esos gobiernos. Aquí tenemos un vídeo. Realmente es impresionante. Vamos a verlo. Bueno, hemos visto, las consignas, se siente que dicen Israel, es realmente, se pone la piel de gallina a uno. Son realmente una cantidad de personas que ahora la veis ahí en el vídeo y cuando la veis cómo se mueven, cómo gritan todos a una, todos. Esto no es cualquier manifestación de 3 al cuarto, esto es una manifestación de verdad, es toda una población poniéndose en una situación que bueno, es la que marca la profecía, es muy, muy impresionante. Sí, judíos y cristianos, pensemos que toda esta situación con Israel tiene que ver también con esa especie de cruzada, si se quiere, del mundo musulmán hacia Occidente también que ellos quieren, ¿no? Su guerra a los cruzados. Japón aprueba un presupuesto de defensa récord en un camino por ser potencia militar. Claro, Japón era una nación que había sido derrotada y como siempre a esas naciones se les prohíbe, se le ponen muchos límites al tema de volver a armarse. Pero tanto en Alemania como Japón vemos que si se están volviendo a armar es porque Estados Unidos se lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que sean parte de su guerra, sin ningún lugar a dudas. Responsable Vaticano de Relaciones Diplomáticas. La crisis de la ONU y Papa a Ucrania en 2024. Vaya, el Papa a Ucrania en 2024, pues ya veremos. Dice el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, responde a algunas preguntas de actualidad sobre el ámbito diplomático. Sedin Noticias, esto es de hace muy poco, 22 de diciembre. Fuimos testigos de las terribles atrocidades del 7 de octubre para las que no hay justificación, pero también fuimos testigos de lo que ocurrió después.
Es necesaria una negociación lo antes posible. Esperamos que esta guerra no dé lugar a otros conflictos religiosos y no se extienda a otras partes del mundo. Lo subraya el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, en una entrevista exclusiva que publicará el domingo 24 de diciembre el seminario diocesano Roma 7, encarte del periódico Avvenire. El prelado se detiene en el conflicto en curso en Oriente Medio y en los temas más candentes de la escena internacional, desde la guerra en Ucrania a la crisis de la ONU y el papel de China. Respecto a la guerra que se libra en Ucrania desde hace casi 2 años, Gallagher expresa su profunda preocupación. Es un punto muerto, mientras sigue habiendo víctimas en ambos bandos. Seguimos dispuestos a facilitar la mediación. Lo que podemos hacer es ayudar a nivel humanitario. Seguimos utilizando nuestros buenos oficios para intercambiar prisioneros e intentar facilitar el proyecto de repatriación de niños ucranianos. Debemos admitir que los resultados de estos esfuerzos son modestos, pero seguimos trabajando. Sí, hasta que cumplan sus objetivos, seguirán trabajando, sin duda. Sobre la posibilidad de un viaje del Papa Francisco, Gallagher afirma que el Papa sigue estando muy dispuesto a ir tanto a Ucrania como a Rusia. Sería indicativo de un paso adelante en la pacificación. Desgraciadamente, no creemos que sea inmediato, pero esperamos que pueda realizarse. Por supuesto, también depende de las partes en conflicto. Creo que una visita del Papa sería bien recibida por ambas partes. Bueno, eso lo veremos. El arzobispo subraya también la profunda crisis de la ONU y de los organismos multilaterales. Muchas agencias de la ONU ofrecen una importante contribución en zonas de guerra, pero a nivel político y diplomático la crisis es profunda. Es necesaria una reforma de la que se habla desde hace años, en particular del Consejo de Seguridad, y ahora hay más convicción. Quizás se trate de reforzar el papel de la Asamblea General, de ampliar los miembros no permanentes del Consejo y quizá de cambiar su reglamento. La Santa Sede cree que estos órganos deberían ocuparse mucho más de las cuestiones centrales que realmente preocupan a la humanidad. Vemos que esta ONU, que aparentemente es como un poder que está por sobre las naciones, pero vemos que hay naciones poderosas que realmente no les importa poco y nada lo que la ONU diga, lo que los tribunales de justicia digan. Ellos van a la suya. Por eso se quieren reformas, se quieren que tenga un papel más determinante, inclusive el Consejo de Seguridad, que lo conforman las grandes potencias de un lado y del otro. Vamos a ver cómo van llevando todo esto, porque sabemos que alguien también, los poderes, no solo Estados Unidos, tiene que haber un poder internacional que también influya para este nuevo orden mundial. Cuando recordemos que la Agenda 2030, en 2015, la Agenda 2030 de la ONU, sí fue firmada por prácticamente todas las naciones. Esto ya lo vimos hace poco, esta noticia de otro medio. Biden firma el presupuesto militar de Estados Unidos por valor de $886.000 millones. 886 billones en nomenclatura, digamos, en términos estadounidenses. Impresionante las inversiones que se están haciendo a nivel militar en todo el mundo, y Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza. Por primera vez Ucrania celebrará Navidad el 25 de diciembre. Y uno dice, ¿y cuándo lo celebraban? Pues en enero, como lo celebran las iglesias ortodoxas. Vemos que la iglesia ucraniana ha ido rompiendo con el patriarcado de Moscú y acercándose ¿a qué? A la iglesia católica. Y ya aceptando la Navidad católica, occidental. El comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenaza con el cierre del mar Mediterráneo. Aquí vemos como Irán, también muy inmiscuido en este conflicto de Israel, Palestina, Yemen, las cuestiones petroleras, mercantiles, por los pasos en el Mar Rojo, el mar Mediterráneo. Ellos están en un lugar también estratégicamente crucial. Y bueno, utilizando el poder que tiene a su mano. Sí, aunque Irán pues no tiene acceso directo, ¿no? Lo hace a través del Yemen, y a través de cómo influye en el Mediterráneo. Pues influye a través de Siria o a través de Yemen, ¿no? Porque impiden el paso de los barcos a través del estrecho, del canal de Suez, ¿no?
O sea que toda esa zona, ellos están en el centro, pero tienen mucha influencia en todos los países de su alrededor. Sí, sí. Kremlin. Se ven los intentos de provocar disturbios en Serbia desde el extranjero. Este es un tema que se viene comentando ya hace un buen tiempo. Ya el Papa había avisado, ojo con Serbia, pues la ex Yugoslavia sigue habiendo problemas. Y atentos porque Serbia, si aquellos que están en España o en el, digamos, en el occidente europeo ven la guerra de Rusia como muy lejana, recordemos que Serbia está mucho más cerca que Ucrania, está ya tocando, está más cerca incluso que Grecia, está cerca de Italia, o sea que todos los frentes se están activando en diferentes partes del mundo y no vamos a quedar ninguno completamente excluido de ello. Sí, sí, como el tema de Polonia ya está no solo en la Europa oriental, sino acercándose a la Europa occidental el conflicto. Y esto, el Cáucaso, Serbia, interesaba el tema aquí. Bueno, Serbia sabemos que también, con toda la razón del mundo, no tienen ninguna simpatía por la OTAN y ellos se van decantando más para el lado ruso. Lo que ha hecho la OTAN en Yugoslavia ha sido terrible. La Armada India aumenta su presencia en el mar Arábigo tras el ataque de un buque. Aquí vemos India también metiéndose en mar Arábigo, las potencias todas involucrándose en los conflictos. Irak e Irán acuerdan desarrollar yacimientos petrolíferos conjuntos. Bueno, pensemos que tienen los dos una gran población chií. Estuvieron mucho tiempo en guerra cuando a Estados Unidos le interesó poner a un hombre que luego le interesó quitarlo del medio, Saddam Hussein, pero van haciendo negocios juntos. Irak e Irán. La Biblia habla de 4 ángeles atados sobre el gran río Éufrates. ¿Qué países están sobre ese río? Turquía, Siria, Irán, Irak e Irán, que al final como que bebe del Éufrates. Oficialmente no, pero si uno ve, diría también. Vemos cómo se van juntando. El canciller de Rusia y el de la India destacan el alto grado de cooperación en el sector técnico-militar. Otros 2 países que tienen una gran amistad de hace mucho tiempo y, como ya se venía diciendo en la profecía, el norte, el oriente, Rusia, China, pero también ¿quién es el oriente? India. La otra gran potencia de este bloque que ya va también afianzando los lazos, especialmente con Rusia. Con China hay más cosas que pulir, pero al final lo harán. Y aquí vamos a ver un vídeo. Bueno, aquí lo veíamos, la parte rusa, Lavrov, y la parte india. Ya comentaba la parte india, que ya es la 6ª vez que se reúnen. Bueno, se está confirmando la profecía. Y a veces algunos decían, bueno, la India no, mira, tienen sus problemas fronterizos con China, no se van a poner de acuerdo. Pues se pondrán de acuerdo y se están poniendo de acuerdo porque sí o sí van por la misma línea. Tienen que ponerse de acuerdo, por fuerza. Erdogan compara a Netanyahu con Hitler y el primer ministro israelí le acusa del genocidio contra los kurdos. Bueno, aquí vemos Turquía, que a veces juega para todos, a veces juega en contra de todos, va ganándose amigos, pero también por sobre todo enemigos. ¿Qué pasará con Turquía? ¿Qué pasará con ese Éufrates que se seca? ¿Qué pasó con ese imperio otomano que se ha venido secando, achicando desde hace ya muchísimas décadas? Pues así seguirá. Pero posición geoestratégica, bueno, única. Bizancio, desde siempre. El lugar que todos quieren, pero el lugar que se ha interesado a los bloques europeos sostener a Turquía para que no, bueno, se venga el Armagedón, pero al final vendrá. Aquí tenemos el artículo, vamos a leer una pequeña parte. Anteriormente Erdogan había criticado a Israel, calificándolo de Estado terrorista. Tu final está cerca de todos modos, aunque tengas armas nucleares o no, destacó el presidente turco. Hubo tiempo que tenían una buena relación, parece que ya las cosas se van yendo para otro lado. Kim Jong-un insta a los militares a acelerar las preparaciones de guerra. Vemos que está pisando el acelerador Corea del Norte. Es su retórica, es su discurso, es un farol, dirán, porque siempre lo mismo, pero cada vez más. Y al final lo que tiene que venir, vendrá. Además, Kim instó al ejército de Corea del Norte
al complejo industrial militar y los sectores de armas nucleares y defensa civil a acelerar las preparaciones de guerra. De acuerdo con el mandatario, las medidas deben ser realizadas sobre la base del análisis profundo de la situación político-militar en la península de Corea, que se tornó extremadamente grave, calificada como sin precedentes en la historia, debido a los pasos de confrontación dados por Estados Unidos y sus aliados en la región. Pues así están las cosas. Lo que era una nación en los años 50, por esa lucha de la Guerra Fría, terminó siendo dos naciones en esa península que quizás terminen arrasándose la una a la otra. Una pena. Subrayó también la necesidad para el partido gobernante del país de desarrollar y profundizar las relaciones de cooperación estratégica con los países que llevan a cabo una política exterior independiente para realizar acciones y una lucha conjunta antiimperialista a nivel internacional, dada la situación geopolítica rápidamente cambiante. La semana pasada, Kim Jong-un señaló que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de que un enemigo le provoque con armas nucleares. Hizo este comentario durante una reunión con militares de la Oficina General de Misiles, en las que los felicitó por el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental de combustible sólido Hwasong 18. Bueno, así van las cosas en este lugar del mundo. Otro de los puntos calientes. Tenemos Israel, tenemos la península de Corea, tenemos la zona de Taiwán, Ucrania y cada vez más lugares. Inclusive ya Sudamérica se está poniendo caliente, según que por Venezuela, por ahí. Lavrov. Estados Unidos tacha a Rusia de enemigo. Si es así, estamos preparados para cualquier desarrollo de eventos. Este hombre sí que últimamente tiene mucho trabajo. Ese es el que se ocupa de las relaciones internacionales de Rusia, un hombre con un gran peso, una gran solidez y bueno, es el gran portavoz de Rusia, obviamente, por el cargo, pero desde que comenzó el conflicto lo vemos en gran manera por todos lados. Es verdad que cuesta quitarle muchas veces la razón. Es verdad, y a veces uno se acusa y dice, ¿cómo pueden poner cosas de RT? ¿Cómo pueden? Ustedes apoyan a Rusia. Mira, hace poco ya salió la noticia como uno de los, y ayer lo comentaba Víctor, como uno de estos políticos que están enfrentados a Rusia, ya salió que estaba ya en la Siberia. Sigue funcionando no muy diferente a lo que era la Rusia comunista. Es una autocracia. Y ya sabemos que ahí o vas por lo que dice este grupo de poder, de los cuales Putin es uno, la Iglesia Ortodoxa, o van a por ti. Y eso va a ser así en Rusia, va a ser así en China, indudable, ya lo es. En la India, el pueblo de Dios será perseguido tanto de un lado como del otro. Pero la profecía es clara, hay un agresor, hay uno que lleva, que en piezas de ajedrez, que es las dos brazos de Satanás, uno va con las blancas, que es Estados Unidos y la OTAN, y es el agresor, y los otros juegan con las negras, en este caso Rusia, China, India. A nosotros nos van a perseguir en un lado y en el otro, pero hay una realidad. El que va, repartiendo palos, el que va siendo el agresor y generando los conflictos es la OTAN, porque es profecía, es el rey del norte. Y esto es lo que se está cumpliendo. Esta gente, tienen sus planes y harán lo que pueden, pero al final Estados Unidos se va a imponer. Zelensky agradece al Papa su esfuerzo por la paz en Ucrania. Zelensky lo seguiremos viendo por mucho tiempo más, lo aguantarán, lo están por quitar, ya veremos, pero el conflicto no se ha acabado. Aquí el que quiere leer un poco más. Y lo que comentábamos, Venezuela activa la defensa militar ante la llegada de un buque británico a Guyana. Aquí vemos un conflicto, un sector en disputa, como tantos lugares. Aquí en España, la zona de Gibraltar, tenemos en la parte muy de Sudamérica, la zona argentina, las Islas Malvinas, territorios que eran de alguien, sus épocas de la época victoriana, el Imperio Británico que se metía y decía poniendo su bandera, esto es mío. Y claro, las reclamaciones siguen. ¿Quién tiene razón aquí? Pues está claro quién tiene razón. Otra cosa es cómo se hagan las cosas y otra cosa los objetivos. Pero Inglaterra ha ocupado este lugar, lo tiene hace mucho tiempo ocupado, hay oro, hay petróleo, están las grandes petroleras de Estados Unidos y británicas ahí metidas, se lo van a dejar que Venezuela se lo quede. Lo veremos, pero ya están mandando buques militares. Conflicto en Latinoamérica,
conflicto en Latinoamérica va a venir. Y Venezuela es uno de los puntos calientes indudablemente. ¿Por qué? Porque además hay mucho petróleo, no solo en Guyana, sino en todo Venezuela. Las mayores reservas prácticamente del mundo. John Bolton, Occidente, noticia de RT. Occidente puede que no tenga otra opción que atacar a Irán. Este hombre de Estados Unidos, por supuesto, y a veces uno se pone a pensar, parece que ya de hace cada vez más tiempo, pensemos este país que según la profecía bíblica, cuando surge era como un cordero, ¿no? Con cuernos como de cordero, una nación protestante y republicana, pero termina hablando como dragón. Parece que Occidente siempre se llega al punto de que toda esa gente que está por allá lejos, no se puede hablar con ella, no hay más que ir y matarla. No hay más que ir a balazos, porque no se puede otra cosa con ellos. La única manera de dialogar con ellos es ir a matarlos. Es preocupante que realmente Occidente, y triste que el Occidente cristiano haya llegado a esto. Y recordemos que en la época de Obama ya era una de las premisas que él mismo dijo, que era como inevitable el hecho de tener que atacar a Irán. Sí, esto ya viene del plan para el nuevo siglo americano, lo comentó Luis la otra vez, ya de los años 90, donde uno de los países y el gran punto fuerte de los que tenía que caer de esos países era Irán. Pero Irán es mucho Irán. Pero esto sí, no va a haber otra opción. Mira, lo tendremos que atacar, no queda otra. Y uno dice, ¿y seguro? ¿Por qué? Bueno, es que le están asociando la fuente de todo el terrorismo de la zona. Sí, sí. Cuando se ha demostrado que, bueno, los quieren meter ahí como sea. Sí, sí. Que Irán tiene lo suyo, por supuesto. No me gustaría vivir bajo el régimen de Irán. Pero vemos el terrorismo islámico de Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, de ahí viene todo. Biden, hay riesgo de que Estados Unidos sea arrastrado directamente al conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, ya digamos que Estados Unidos ha arrastrado a todos a este conflicto, pero ahora dice que hay riesgo que sea arrastrado Estados Unidos mismo, lo que sería ya una guerra total. Sabemos que esto va a ocurrir, pero muy al final. Hasta el año 2031, de manera directa, estos dos países no se van a enfrentar, porque eso es el Armagedón. Pero de una manera más indirecta, como era en la Guerra Fría, quizás un poco más también, van habiendo los conflictos. De a poco todo se va calentando, intensificándose, hasta que llegue ese momento donde sí, entre estos dos bloques se tiren con todo. Y ahí se acaba todo. Fíjate el subtítulo, porque él mismo ya lo dice, ¿no? Dice, en el momento que eso pase, ¿qué pasará? Reverberarán en todo el mundo las consecuencias, ¿no? Sí, sí. Es Armagedón. Sí, sí, total. Pero vemos cómo Dios va manteniendo las cosas, porque si no esto, es que el mundo ya hubiese sido arrasado. Varios ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Estos países que ya vienen desde aquella primavera árabe, con conflictos, alguno su gobierno cayó, en otro no, pero los conflictos siguen. Los conflictos siguen. No se acaban. Otra vez Lavrov. Tomaremos serias medidas en respuesta si Estados Unidos despliega misiles de mediano y corto alcance. Bueno, aquí vemos lo que implica también y lo que está implicando armar a Ucrania, llevar misiles, llevar aviones, tanques. Rusia, a pesar de todo, ha sido bastante cauto, pero esto no durará por siempre. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha explicado en su nueva entrevista a RIA Novosti si Moscú podría llegar a cancelar su moratorio unilateral sobre el despliegue de misiles terrestres de mediano y corto alcance en la región de Asia-Pacífico, así como en otras áreas fuera del territorio nacional. Sí o sí, la profecía lo dice, esto se expandirá. Aquí hay un poder que es Gog y Magog, ese poder de Rusia, que se irá expandiendo y en algún momento llegará inclusive hasta Israel. Kim insta a acelerar los preparativos para apaciguar a toda Corea del Sur en caso de emergencia. ¿Y de qué manera lo intentarán apaciguar? Ya veremos. Bueno, cargadito ha sido la conferencia con todo este conflicto que está por todo el mundo. Y vamos a terminar como siempre con una cita de Ellen White. Esto está en Joyas de los Testimonios del volumen 3. Vamos a ver qué nos dice.
Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Palabras de Jesús. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Esto fue hace un poco más de 100 años, muy pronto. Ya estamos, especialmente desde 2001, en ese pleno cumplimiento. Vemos cómo en todos los puntos cardinales del mundo las guerras están aumentando, los ejércitos se están armando, se están preparando, la diplomacia se está acabando. Hay quien dice que la guerra es el último recurso de la diplomacia. Pues la diplomacia, la primera se está acabando, el tono está aumentando, las declaraciones de guerra están a punto ya, todos. ¿Y el mundo qué pasa? ¿Qué impresión hacen los mundanos? ¿Cuál es su actitud? Comamos y bebamos que mañana moriremos, como si nada. Algunos dirán, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Vamos a andar como locos? ¿Hay que salir a protestar? No es necesario, pero hay que abrir los ojos, hay que ser conscientes, no podemos ser indiferentes. Son señales, son amonestaciones. Algo tremendamente grande se está por venir y nadie va a quedar afuera. Oía gente de Sudamérica que decía, bueno, el problema lo tendrán ustedes, los europeos. No se lo crean, nadie se escapará y lo estamos viendo. ¿Qué actitud tomamos? Nosotros como cristianos, bueno, tenemos que seguir intentando mostrar esto en su relación, porque a veces ven una cosa aquí, ven otra cosa allá, y es como el que un árbol no le deja ver el bosque, no lo relacionan, porque no pueden, porque no quieren. Pues esto es lo que está haciendo el ministerio, poner a todas las piezas, poner como un todo. A veces escucho hasta cristianos, quizás protestantes, sí, muy eruditos, con mucha preparación, pero que dicen, bueno, que no, para Jesús esto no es el fin del mundo, y quieren arreglar el mundo. No, que la Guerra Fría ya terminó, pero estamos otra vez en lo mismo, estamos otra vez en Rusia y Estados Unidos a punto de entrar en conflicto, como lo mismo de hace 50 años. Podían ser rumores de guerra en ese tiempo, pues ahora ya están siendo más que rumores y estamos llegando a su conclusión. Y esto es lo que la gente debe ver. Hay que abrir los ojos porque lo estamos viendo en nuestras narices. Lo que se nos viene encima no es agradable, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Solo estamos mostrando el militar, pero luego están los desastres naturales, los accidentes, la inmoralidad, la violencia, la maldad, las traiciones. El mundo se está poniendo invivible, pero ese es, digamos, el testimonio más claro de que Jesús está por venir. Las pestes. Pero ¿cuál es la señal última? Que este mensaje llegará hasta los confines de la tierra. Y gracias a Dios, con todo el apoyo, con todo lo que Dios está abriendo canales por medios de comunicación, con la tecnología, con las cosas nuevas que están saliendo, este mensaje llegará al mundo y vendrá el fin. Preparémonos. La página web para encontrar todo el material, toda la explicación, y especialmente no nos podemos quedar aquí. Hay que hacer los cambios necesarios en la vida. Por eso estudios bíblicos, doctrina, profecía, la importancia de los mandamientos de Dios. Y luego siempre un gran agradecimiento a todas las personas que no solo con sus oraciones, sino haciendo todos los esfuerzos necesarios en recursos, en energía, pero también recursos económicos para apoyar esta obra, porque la necesitamos, porque esta obra la necesita, porque Dios ha dispuesto que así se hagan las cosas. También forma de romper nuestro egoísmo. Maranata 2031. Que Dios los bendiga.